Vamos a hablar acerca del ciclo cardíaco. Yo sé que muchas veces hemos visto este gráfico y hemos dicho, está un poquito complejo, mejor lo estudiamos después y después nunca lo estudiamos. Pero créanme que es importante interpretarlo, no es difícil. Ahora lo vamos a explicar. Primero, partamos definiendo qué es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es el ciclo completo del bombeo de sangre a través del corazón. Y para que se pueda dar este ciclo cardíaco, este bombeo de sangre, se necesita que el corazón se contraiga y se relaje. A la contracción le vamos a denominar sístole y a la relajación le vamos a denominar diástole. Y para que se dé esta contracción, se necesita del acortamiento del sarcómero, un acortamiento del 13% de su longitud. Y te preguntarás tú, ¿qué es el sarcómero? El sarcómero es la unidad funcional de la fibra muscular. Es tan fuerte este acortamiento del sarcómero que logra una contracción ventricular poderosa. Esta contracción ventricular va a expulsar una cantidad de sangre hacia la circulación sanguínea. A esta expulsión de esa cantidad de sangre se la denomina fracción de eyección y generalmente es el 60% de la sangre que tenía el ventrículo, lo que expulsa, el 60%, ¿ya? Comprendido eso, podemos continuar diciendo que el ciclo cardíaco generalmente dura entre 0.83 segundos por latido. Y vamos ya a adentrarnos a explicar estas curvas. Aquí tenemos, como podemos observar, curvas de volumen y curvas de presión, ¿no es cierto? Y empecemos. Iniciemos explicando la relajación, o sea, la diástole de los ventrículos. Va a tener 3 periodos la diástole de los ventrículos. Un llenado rápido de los ventrículos, que también se conoce como flujo de entrada rápida. Un llenado lento, que también se conoce como diástasis. Y una sístole auricular. Esos son los 3 periodos de la diástole. Iniciemos interpretando el flujo de entrada rápida. Como podemos observar aquí, vamos a ver una curva de volumen ventricular y vemos cómo comienza a aumentar esta curva de volumen ventricular. ¿Por qué comienza a aumentar? Porque comienza a llenarse de sangre los ventrículos. Asimismo, podemos observar aquí que la presión aórtica, o sea, la presión de estos grandes vasos de la aorta, esta presión que está aquí, comienza a disminuir según avanzan los periodos de la diástole. Ya vamos a ver por qué es importante que disminuya esa presión aórtica. Después tenemos el segundo periodo, el llenado lento o diástasis. Como podemos observar aquí, déjenme borrar esto, sube aún más el volumen ventricular. ¿Por qué? Porque está entrando más sangre a los ventrículos y sigue disminuyendo la presión aórtica, como podemos ver ahí. Vamos al tercer periodo, a la sístole auricular. ¿Qué sucede en la sístole auricular? En la sístole auricular, como podemos observar, va a llegar al volumen máximo de los ventrículos y como podemos observar aquí también en el dibujo, llega al volumen máximo de los ventrículos. Es decir, los ventrículos ya están llenos y la presión aórtica disminuye aún más. ¿Ya? Eso con respecto a los periodos de la diástole. Ahora vamos con los periodos de la sístole ventricular. Igual tiene 3. Esto de aquí es lo mismo que esto de aquí, solo que como es un ciclo, se acaba este y comienza este. Entonces, por eso el gráfico está así, ¿ya? Solo para ubicarnos de una mejor manera. Entonces, vamos a empezar con los periodos de la sístole de los ventrículos. ¿Con qué inician estos periodos de la sístole de los ventrículos? Como podemos observar aquí, inicia con la contracción isovolumétrica, que es esta de aquí, que sería esta de aquí, ¿ya? Inicia con la contracción isovolumétrica. Como podemos observar,
En esta contracción isovolumétrica va a haber un aumento de la presión ventricular, de esta de aquí. Esta línea roja está describiendo la presión ventricular y vemos como aquí hay un aumento de la presión ventricular. ¿Sí? Y vemos en el dibujito también cómo aumenta la presión ventricular. Pero podemos fijarnos de algo. El volumen ventricular, la curva de volumen ventricular está igual, no ha bajado. Solo aumentó la presión ventricular, no bajó el volumen ventricular porque no se ha expulsado la sangre de los ventrículos, como podemos observar en el dibujo. Perfecto. Este aumento de la presión ventricular va a hacer que se cierren las válvulas auriculoventriculares, como podemos observar aquí, ¿ya? Entonces, en esta fase de la sístole de los ventrículos, en esta contracción isovolumétrica, solo los ventrículos hicieron presión, aumentaron su presión, pero no han expulsado la sangre, ¿ya? Perfecto, vamos con el siguiente periodo de la sístole ventricular, que es el periodo de eyección, ¿ya? En este periodo de eyección, en cambio, como podemos observar, debido a que sigue aumentando esta presión ventricular, le gana a la presión aórtica, que como vimos estaba bajando, ¿no es cierto? Entonces le gana la presión aórtica. Y producto de que le gana la presión aórtica, se abre en esta válvula, que es la válvula aórtica, porque ya venció esta presión que tenía acá la aorta. La presión de los ventrículos fue más fuerte y venció, como que le dio una patada y como en la aorta no hay una resistencia porque ya le venció, hay un niñito ahí atrapando la puerta de entrada y viene una persona muy grande y le da una patada y abre la válvula aórtica, ¿ya? Entonces, ahí comienza a expulsarse la sangre de los ventrículos porque se abrió esa válvula aórtica. Comienza a expulsarse, como podemos ver ahí en el dibujo. Y se expulsa en esa dirección porque recordemos que la válvula auriculoventricular se cerró, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Y vemos aquí cómo nos da la razón la curva del volumen ventricular. Miren, disminuyó. Disminuyó porque salió toda esa sangre que estaba en los ventrículos, ¿ya? Perfecto. Déjenme borrar esto. Borremos esto también. Ya. Y vamos con el último periodo de la sístole de los ventrículos, que es la relajación isovolumétrica. Que como podemos ver aquí, que vendría siendo esta de aquí, en esta relajación isovolumétrica, lo que ocurre es que disminuye la presión ventricular. Vemos cómo va en caída. Si ven aquí, va en caída. Disminuye la presión ventricular. Y esto hace que, como la presión aórtica se está manteniendo, vuelva a ganarle la presión aórtica a la presión ventricular. Entonces ya se pone fuerte esta presión de la aorta. Y ya, como ya está fuerte, ya le ganó a la presión de los ventrículos, se cierra la válvula aórtica. Se cierra, ¿ya? Y se abre, en cambio, la válvula auriculoventricular. Esta de aquí se abre para que vuelva a ocurrir lo mismo, para que se vuelva a repetir este ciclo cardíaco. Vuelva a llenarse de sangre el ventrículo y vuelvan a pasar los periodos que tienen que pasar para que se expulse por la aorta de nuevo la sangre, ¿ya? Por eso es un ciclo. Se acaba una cosa, vuelve a empezar la otra, se acaba una cosa, vuelve a empezar la otra. Perfecto. Algo que también tenemos que tener en cuenta son los volúmenes, ¿sí? Tenemos que saber qué es el volumen telediastólico o también conocido como volumen total. Este es la cantidad de sangre con la que inicia el ventrículo, ¿sí? La cantidad de sangre que hay al inicio en el ventrículo, que generalmente es de 110 a 120 mililitros. Después, una vez que se produce la contracción de los ventrículos van a expulsar una cantidad de sangre, como podemos ver aquí.
Esa cantidad de sangre que los ventrículos expulsan se denomina volumen de la fracción de eyección, que generalmente son 70 ml, es decir, el 60% de la cantidad de sangre con la que empezó los ventrículos, ¿ya? Corremos esto. Y por último tenemos el volumen que queda. Una vez que ya expulsó el volumen de fracción de eyección, queda un volumen aquí en los ventrículos, un volumen residual que es conocido como volumen telesistólico o residual, que generalmente es el 40% de la cantidad de sangre que había al inicio con el que empezó del volumen total, ¿ya? Perfecto. Ahora que hablamos de volúmenes, es importante mencionar qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que circula en el aparato cardiovascular durante un minuto y generalmente es de 5 litros. ¿Cómo vamos a sacar el gasto cardíaco? Hay una fórmula que es gasto cardíaco igual a volumen de eyección por frecuencia cardíaca. En este caso hemos puesto como volumen de eyección 70 ml y como frecuencia cardíaca 76 LPM, que latidos por minuto, que está en rangos normales, ¿ya? Esta fórmula sí apréndansela porque muchas veces se pregunta cuál es la fórmula del gasto cardíaco para que no quedes mal y nunca te olvides. Tenemos que tener en cuenta que el volumen de fracción de eyección está determinado por tres factores. Ese volumen que expulsan los ventrículos está determinado por tres factores, que son la precarga, que es el volumen de retorno venoso que llega a los ventrículos, la poscarga, que es la resistencia de los grandes vasos, o sea, de la aorta o de la pulmonar, contra la cual se ejerce una presión al contraer los ventrículos, y el inotropismo cardíaco, que es la fuerza de contracción. Y vamos a explicar esto con un globo que lo llenas de agua. La precarga es ese volumen que llega al globo, asimismo como en el corazón es ese volumen que llega a los ventrículos, ¿ya? Entonces tú le metes agua al globo, ese volumen de agua que le metes es la precarga, ¿ya? La poscarga nos dice que es la resistencia de los grandes vasos. Es como que si nosotros cogiéramos nuestro dedo pulgar y lo pusiéramos en la punta del globo para impedir que salga el agua, esa resistencia que hace nuestro dedo pulgar es la poscarga, ¿ya? Y el inotropismo cardíaco es esa fuerza de contracción. Por ejemplo, yo suelto la punta del globo, suelto, ya no pongo ahí mi dedo gordo. Toda esa fuerza de contracción que hace el globo para sacar toda esa agua es el inotropismo cardíaco. Una manera, no sé si les sirva para no olvidarse estos tres factores que determinan el volumen de fracción de eyección. Una característica que tiene el músculo del miocardio es que entre mayor es el estiramiento, mayor es la fuerza de contracción de la fibra cardíaca, ¿sí? A eso se le denomina la ley de Frank-Starling. E igual yo lo explico con el globo, esa manera de una elasticidad, porque con el globo sucede lo mismo. Mientras nosotros le metamos más agua y estiremos más el globo, estiremos más sus fibras elásticas, más fuerza va a tener para expulsar toda esa agua que tiene dentro, más fuerza de contracción va a tener para expulsar toda esa agua. Porque si lo inflo poquito al globo, medio va a hacer un chorrito pequeño. Pero si lo inflo bastante al globo, va a tener una fuerza de contracción grandísima que va a ser un chorro alto, ¿ya? Entonces es parecido, ese principio de elasticidad es parecido. No se olviden, esto también preguntan, que es la ley de Frank-Starling, ¿ya?